hermanos, ¿qué tal? Ahora ya en nuestra última conferencia de nuestro diplomado en Consejería Bíblica. Hemos estado trabajando con muchísima bendición durante este año, durante el año 2011, y empezamos con 17 iglesias. Y nada más les cuento de que estamos súper bendecidos porque ahora somos 400 iglesias y tenemos más de 8,000 alumnos en 27 países de América Latina. Entonces Dios nos está abriendo las puertas de una manera impresionante porque es muy grande la necesidad realmente de las iglesias y de los pastores de tener un ministerio de consejería. Entonces, si ustedes están viéndonos por primera vez, me dará mucho gusto que se unan a nosotros. Las conferencias están en jesusenlafamilia.com y me pueden escribir, estas son gratis y yo les puedo mandar su material con mucho gusto y nos dará mucho gusto tenerlos como alumnos. Bueno, pues muchas felicidades a todos los que ya terminaron nuestro curso. Ya sé que hay algunas iglesias que están haciendo graduaciones en varias partes de Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador. Bueno, pues es un mes de felicidad y de bendición para todos nosotros. Espero que también para ustedes. Y vamos a ver y vamos a terminar ahora viendo las bases bíblicas sobre la liberación. Y vamos a hablar esta mañana porque fíjense que durante muchos siglos la Iglesia de Jesucristo ha permanecido ciega, hermanos, ante la realidad realmente de los ataques de Satanás y de sus huestes destructoras de demonios. Porque los cristianos no han creído, y yo me incluyo en ellos que por muchos años no creí, por prejuicios humanos y teológicos, que estos espíritus malignos nos podían literalmente invadirnos. Y por muchos años los cristianos hemos estado ciegos ante las advertencias tan claras de la Biblia en cuanto al poder y al odio del príncipe de las tinieblas en contra de la persona de Dios, ¿verdad? En contra de la Biblia y en contra de nosotros los cristianos. Pero yo les pregunto, ¿por qué creen, si ya hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y hemos sido hechos hijos de Dios, ¿por qué entonces la Biblia nos está ordenando en Efesios 6 ponernos una armadura espiritual todos los días? ¿Por qué, si como muchos cristianos suponemos que el diablo ya no nos puede hacer nada, la Biblia nos manda en 1 de Pedro 5:8 estar en guardia en contra de sus ataques? Porque dice Pablo que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora vamos a ver, ¿hasta qué condición pueden, por ejemplo, los espíritus malignos afectar nuestra vida espiritual, nuestra vida física y nuestra vida emocional? Y la Biblia, hermanos, es muy clara en cuanto a los daños, o sea, físicos, emocionales y espirituales que podemos sufrir de parte de estos seres malignos. Y saben que es peor si permanecemos en ignorancia. Y Dios, en su infinita misericordia, está proveyendo a su iglesia armas y conocimientos más amplios en cuanto a la guerra espiritual, como este diplomado. Esa guerra espiritual que se está librando en el preámbulo que nosotros sabemos de la segunda venida de Jesucristo. Amén. En Apocalipsis 12:12 la Biblia nos dice que al diablo le queda muy poco tiempo. Y nosotros, hermanos, como la Iglesia del Señor, debemos de estar preparados para este último ataque de los poderes del mal. Por esta razón, hermanos, es muy importante que nosotros como consejeros cristianos estemos preparados teológicamente, bíblicamente, para discernir, para entender, para combatir y para ayudar a los hermanos que necesitan ser ministrados en estas áreas. Esta última clase del diplomado en consejería bíblica les voy a enseñar, o sea, lo que dice la Biblia sobre la guerra espiritual, lo que es la guerra espiritual y cuáles son las bases bíblicas de la liberación de demonios. En el próximo curso, el año que entra, Dios mediante, les iré enseñando paso a paso cómo ir ministrando los diferentes casos que se les vayan presentando dentro de su ministerio de consejería relativo también a la liberación. Ahora, primero yo lo que quiero que ustedes entiendan que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque el término poseído indica pertenencia.
Y nosotros ya le pertenecemos a Jesucristo, pues la palabra nos dice que Él nos compró con su preciosa sangre, amén. Pero sí podemos, los cristianos muchas veces podemos ser invadidos, enfermados, atacados, lesionados, oprimidos y lastimados por demonios. En Juan 10:10 Jesús nos dice que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Y así como un ladrón en la casa, así como un ladrón cuando entra a una casa, no entra para poseerla, sino entra para ver a quién mata, a quién destruye o a quién roba. Y así son los demonios. Hacen lo mismo en la vida de cualquier cristiano y menos y más si está desapercibido de sus ataques. Ahora bien, ¿qué es la guerra espiritual? Fíjense que uno de los aspectos menos conocido y por consiguiente menos comprometido de la vida cristiana es la guerra espiritual, porque la mayoría de los cristianos, bueno, los principiantes, estamos familiarizados o están familiarizados con los factores básicos, o sea, de lo que es la regeneración, la vida nueva en Cristo, la santificación, la vida llena del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, el testificar de Cristo, y qué bueno, gloria a Dios. Pero pocos conocen el combate, conocen del combate, o sea, mortal entre la luz y las tinieblas, y entre Dios y Satanás. Y la guerra espiritual, hermanos, es un elemento súper importante y que está ausente en los esfuerzos de hoy para la vida cristiana. No hemos enfrentado los poderes de las tinieblas como debiéramos, como la Iglesia de Cristo, y vivir en victoria en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, los demonios son enemigos reales y es nuestra obligación, o sea, de cada cristiano, el estarlos enfrentando directamente a ellos en la batalla espiritual. Leamos Efesios 6, del 10 al 12. Y Pablo nos está empleando la analogía del deporte de la lucha, con referencia a nuestra guerra espiritual contra Satanás y a sus huestes espirituales. Aquí la palabra luchar nos habla de una pelea de cuerpo a cuerpo, sin descansar, sin recobrar el aliento. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es constante, hermanos. Ustedes lo han visto. O sea, se libra las 24 horas del día, los 365 días al año. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa, porque Satanás no toma vacaciones, porque Satanás es implacable en sus deseos de frustrar la obra de Dios en nosotros, como dice Juan 10:10. Y la Biblia nos habla tanto del poder de Satanás como de su sutileza extrema, o sea, de sus engaños, de sus artimañas, de sus maquinaciones. Y nuestra responsabilidad es darnos cuenta, o sea, de su existencia y sorprenderlo y examinar las zonas de debilidad, o sea, que nos ha causado en problemas del pasado para que no lo volvamos a hacer y para que no permitirle ni abrirle la puerta para que nos vuelva a destruir. Muchos han oído, y yo también he oído muchas personas que dicen, ay, no tenemos que hablar ni pensar del diablo, porque están convencidos, o sea, de que si piensan o hablan del enemigo, como que van a ser más sensibles a sus ataques. O sea, como si cualquier reconocimiento a él fuera una invitación a la actividad demoníaca, y no. El diablo no se va a ir porque porque no creamos en él, ni nos va a dejar en paz solamente porque lo dejemos en paz, porque ahí va a estar insistiendo. En la guerra espiritual el desconocimiento, hermanos, puede conducir a la esclavitud. Y el demonio funciona en tinieblas, en la oscuridad. Y cuando lo desconocemos, nosotros también estaremos en tinieblas. Y él queda en completa libertad para funcionar. Como les digo, en 1 de Pedro 5:8 nos dice Pablo, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, no a quien rasguñar o a quien lastimar, a quien devorar. Para la mayoría de nosotros es una perspectiva muy intranquila, ya que de alguna manera hemos creído que si ponemos los ojos en el diablo, no podemos estar en comunión con Dios y estamos mal.
Porque tenemos que estar conscientes, hermanos, de que tenemos un Dios que es soberano, de que tenemos un Dios que es inmensamente grande, de que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Dios tierno y constante en su amor para con nosotros. Yo les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho dar cuando estoy hablando de guerra espiritual. Si yo, por ejemplo, hubiera ido de periodista o de corresponsal de noticias a una guerra como por ejemplo a la de Irak y le hubiera preguntado a un general, oiga, ¿y contra quién están peleando? Y, oiga, ¿y cuáles son sus enemigos? ¿Y qué estrategias están usando? Y, a ver, dígame, ¿qué armas están utilizando? ¿Y ustedes qué pensarían si me hubiera contestado el general? Pues sabe que realmente no nos preocupamos por el enemigo porque no nos gusta mucho hablar de él. Pues ni sabemos ni dónde está ni qué hace. Y solo disparamos nuestras granadas, nuestros torpedos, nuestros fusiles. Y realmente pues nada más enterramos a nuestros muertos. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué general tan tonto, no? Qué tonto ejército y qué tonta gente y qué ignorantes. Pues, ¿qué creen? Que así estamos nosotros, los cristianos, porque no sabemos nada de la guerra espiritual. O sea, sí es cierto, debemos de poner los ojos en Jesús y sin miedo también conservarlos en el enemigo, como dice 2 Corintios 2:11. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, necesitamos aprender a estar firmes ante sus acechanzas, como dice Efesios 6:11 y 12. Tenemos que saber que nos anda buscando para devorar, como dice Primera 5:8. Tenemos que saber que se disfraza como ángel de luz, como 2 Corintios 11:14. Porque sus maquinaciones van a fallar cuando nosotros vamos a reconocerlas. Él va a fallar cuando lo vamos a conocer, cuando conocemos su modo de actuar y de atacarnos. Porque cuando lo conocemos, o sea, vamos a tener la victoria, amén. Porque él ataca nuestra ignorancia y nuestra debilidad, pero va a fracasar cuando es confrontado con nuestra fuerza y con el conocimiento de sus estrategias. Entonces es importante saber qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todo eso. Y vamos entonces a ver cuál es la liberación. O sea, ¿qué es la palabra liberación? La palabra liberación es poner en libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de quién? A los cautivos del diablo, ¿verdad? A través de la expulsión de demonios, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Hermanos, la expulsión de demonios de los seres humanos fue y formó parte del ministerio de Jesús. Esto lo vemos, bueno, pues en muchísimas partes, pues durante 3 años y medio predicó, sanó y echó fuera demonios. Como dice Lucas 4:18 y también Isaías 61. Fíjense, predicó, sanó y echó fuera demonios. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, él declara aquí cómo iba a ser su ministerio en Lucas 4:18, que lo está citando a Isaías 61. Y como discípulos suyos, nosotros debemos de hacer lo mismo. Ahora, también en 1 Juan 3:8 dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿no es cierto? Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces nosotros tenemos la autoridad bíblica dada por Jesús para ministrar liberación, para ministrar a los oprimidos del diablo. En Marcos 16:17 nos ordena el Señor Jesucristo a todos los creyentes a sacar a los demonios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. En Mateo 10, del 1 al 8 dice, entonces, llamando él a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen de toda enfermedad y dolencia. Hermanos, la iglesia en Juan 14, 12 nos dice que la iglesia debe de continuar el ministerio de Cristo. Dice, de cierto, os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Esto es precioso, porque nosotros sabemos que tenemos la autoridad y que estamos llenos del Espíritu Santo para ministrar esto. Ahora bien, ¿ustedes creen que, por ejemplo, muchas veces nos van a preguntar, un cristiano, ¿cómo va a tener demonios? O sea, déjenme decirles que un cristiano no puede ser poseído, como les digo, o sea, por un demonio, porque ese término significa pertenencia. Y los cristianos ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y por tanto le pertenecemos a Él. Pero vamos a hablar en liberación de un término que se llama, no estamos hablando de posesión demoníaca, sino vamos a hablar de demonización. Porque los creyentes, incluso los desobedientes y los que se alejan, pertenecen a Dios y no a Satanás. O sea, por lo tanto, el diablo no puede controlarlos por completo. Pero la demonización, sin embargo, es una palabra que se llama demonizazai, que es algo distinto. Y por demonización entendemos que Satanás, a través de sus demonios, ejerce un control parcial, directo, sobre una o más áreas de la vida de un cristiano. Ahora bien, vamos a ver cuáles son estas áreas. Y vamos a analizar este punto desde una perspectiva bíblica. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y aquí Pablo nos está mostrando que el hombre es un ser tripartita, o sea que estamos compuestos por tres partes, por espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos compuestos de tres partes. En Efesios 2:1, Pablo nos está enseñando que antes de la salvación el hombre estaba muerto. O sea, estaba muerto espiritualmente, sin comunión con Dios, y no comprendía ni podía percibir los misterios divinos. Pero el nuevo nacimiento, o la salvación, renueva la condición del espíritu en el hombre, y su espíritu es avivado y es hecho vivo por la presencia de Dios que entra. Es decir, Jesús llega al espíritu del hombre y coloca en él su vida, como dice primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Amén. O sea, el Espíritu Santo habita en el corazón del hombre en el momento de la salvación y los demonios no pueden tocar al espíritu, o sea, de un cristiano, pero sí pueden lastimar el alma y el cuerpo de un creyente. Y vamos a ver algunos ejemplos. El espíritu, déjenme decirles que está compuesto por la conciencia, por la intuición y por la habilidad para tener comunión con Dios. En el alma está dividida en tres partes, en mente, voluntad y emociones. Y estas son las que nos ataca Satanás. Y en el cuerpo también comprende y experimenta el mundo externo por medio de los 5 sentidos. O sea, y en esta área los demonios pueden provocar enfermedades y deformidades. Y esto lo vemos bíblicamente. Fíjense un ejemplo en Mateo 12:22. Nos dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. O sea, ¿por qué estaba ciego y por qué estaba mudo? Porque estaba endemoniado, ¿verdad? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y otro ejemplo en Lucas 13:11 dice, ahí había una mujer que hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad. O sea, estaba oprimida y estaba enferma por un demonio y andaba encorvada.
y en ninguna manera se podía enderezar. En sus hojas de trabajo les mando bastantes versículos en donde ustedes puedan ver cómo de veras los demonios atacan al cuerpo humano. Ahorita, en estos 45 minutos de clase no me da tiempo de estarlos mencionando, pero por favor pídanme sus hojas de trabajo y se las mandaré con mucho gusto. Ahora vamos a ver, en la mente los demonios nos van a atacar con muchas veces, o sea, yo no te estoy diciendo que las enfermedades son producidas por demonios, pero muchas veces sí. O sea, muchas veces atacan con locura, con esquizofrenia, con alucinaciones visuales, como auditivas, como retraso mental, como con paranoia, como con confusión, con el olvido, con amnesia, entre otras. Y en las emociones los demonios atacan, por ejemplo, con espíritus de amargura, con espíritus de resentimiento, con espíritus de pena, de odio, de celos, de depresión, de tristeza, de inseguridad, de ansiedad y muchos más. Y en la voluntad, ¿cómo nos atacan? La voluntad es la incapacidad de manejar malos hábitos y las adicciones. Nos atacan con impureza sexual, con hábitos como nicotina, como alcoholismo, adicciones, pornografía, masturbación. Y el hombre necesitamos ministración en estas tres dimensiones, o sea, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. O sea, el ministerio tripartita de Jesucristo suple estas necesidades, o sea, da la regeneración como nuestro Salvador, restauración, nos restaura de nuestra alma como nuestro libertador y nos da sanidad del cuerpo como nuestro sanador. Amén. Y aunque al nacer de nuevo un creyente recibe regeneración de su espíritu, muchas veces, como les digo, permanecen desórdenes, permanecen enfermedades en nuestros cuerpos y en nuestra mente, enfermedades físicas o problemas emocionales y trastornos nerviosos por cuestión de pecados pasados o de maldiciones heredadas también. Esta clase la vimos, creo que es la clase anterior, que hablo sobre rompiendo maldiciones familiares. Escúchenla porque está muy interesante. Ya hablo de muchos versículos y de mucha palabra, que es lo que dice la palabra sobre esto. Pero un ejemplo, por ejemplo, lo vamos a ver en Éxodo 25, que dice, no te inclines delante de ellos. O sea, de ellos, ¿de quiénes? De los ídolos. Ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian y me desobedecen, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es tremendo. Porque imagínense, venimos heredando de veras de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, quién sabe qué cosas. Ahora vamos a ver un caso, porque tampoco no tengo mucho tiempo para hablarles de bastantes casos de ataques demoníacos en contra de los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer Hechos 5 del 1 al 11, el caso de Ananías y Zafira. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí la palabra llenar es controlar, o sea, la misma expresión que se utiliza para la plenitud del Espíritu Santo. Pero, ¿eran cristianos Ananías y Zafira? Vamos a analizar las pruebas. Y entonces en el versículo 4 dice, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer,
no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto a la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que le han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, también se murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, eran cristianos Ananías y Zafira. Fíjense, por ejemplo, en Hechos 4:32 nos dice, y eran contados, aquí nos dice, o sea, entre los que habían creído. En segundo lugar, Ananías permitió, o sea, un no creyente no tiene poder para prohibirle a Satanás nada. Y Ananías está aquí ejerciendo su voluntad libremente como cristiano. En tercer lugar, Ananías mintió al Espíritu Santo. Y esto solamente lo puede hacer un cristiano, ¿no es cierto? Pues la persona inconversa pues vive diciendo mentiras a Dios. Y su vida entera es una mentira. Y es hijo del padre de mentiras, como dice Juan 8:44. Y el cristiano al hacer eso estamos contristando al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30. Ahora, por otro lado, Dios jamás le exigiría a un no creyente que le diezmara, ¿verdad? Ni tampoco le castigaría con la muerte para no hacerlo. ¿Por qué? Porque ofrendar a Dios es una gracia que Él nos da, o sea, para contribuir a la propagación de la obra del Evangelio. Y por otro lado, Dios solamente disciplina a sus hijos, como dice Hebreos 12 del 5 al 7. Entonces vemos que este castigo tan severo fue para que la iglesia temiera a Dios, como vemos al final como leímos en Hechos 5:11. Y los cristianos temen cuando ven el juicio de Dios sobre otros cristianos. Y por ejemplo, lo vemos en 1 Corintios 16, del 6 al 11, en 1 de Pedro 4:17 también. Entonces, bien, el ministerio de liberación, ¿en dónde se encuentra? A ver, pues se encuentra en 1 Corintios 12, del 7 al 11, y está bajo los dones de la sanidad. ¿Por qué? Porque la liberación va a traer sanidad física, sanidad mental y sanidad espiritual a la persona liberada. Y les voy a dar unos versículos como ejemplo. Mateo 4:24, Mateo 8:16, Marcos 6:13, Hechos 5:14-16, Santiago 5:14 y Primera de Corintios 12:9. Estos estúdienlos y van a venir en el examen. Entonces, por lo tanto, la demonización es una enfermedad, hermanos. Y la liberación es una sanidad, amén. Los demonios son seres perversos y sus objetivos son tentar, robar, matar, destruir, engañar, condenar, oprimir, controlar, afligir y matar a los seres humanos. Y ellos pueden entrar por las siguientes puertas. Vamos a ver por qué puertas entran los demonios. En primer lugar, entran por el pecado. Y vamos a ver en Gálatas 5:19 que nos están enlistando las obras de la carne. Y estas incluyen, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, orgías, contiendas, herejías, homicidios, borracheras. Y fíjense que en nuestra experiencia en liberación hemos identificado a demonios que responden a cada uno de estos nombres. O sea, hay un demonio de adulterio, un demonio de fornicación, un demonio de idolatría, etcétera. La segunda puerta por la cual entran los demonios es por la herencia o por el pecado generacional. Ahora, ¿cuál es el pecado generacional? Es aquel que pasa de padres a hijos o de abuelos a nietos y se conoce por otros nombres como pecado hereditario o pecado familiar. Y en algunos casos los demonios parecen identificarse con el linaje o con la familia. Y esto produce la transmisión, o sea, de demonios de padres a hijos. Y existen estas numerosas referencias en el Antiguo Testamento en el que el pecado de los padres pasa a los hijos. Por ejemplo, en Éxodo 20:5, en Éxodo 34:7,
en Números 14, 18 y en Deuteronomio 5, 9. Ciertos demonios pasan de generación en generación. Hermanos, cualquier involucración en el ocultismo es muy dañina. O sea, como lo es también la adoración de ídolos o la idolatría. Lo que en realidad, como dice Primera de Corintios 10, del 14 al 21, es adoración de demonios, ¿verdad? Entonces vamos a ver también la tercera puerta es el ocultismo. La palabra ocultismo proviene del griego occultus y significa escondido o secreto. En Deuteronomio 29, 29 nos dice la palabra, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y las escrituras son muy claras referente al tema de buscar conocimiento, de buscar sabiduría, de buscar poder en otra fuente o en otra persona que no provenga de Dios, ya que nos advierte de los peligros que hay en las prácticas como a las que a continuación vamos a mencionar. Por ejemplo, lean Deuteronomio 18 del 9 al 14 y Levítico 19, 19, 31. Ahí están todas las prácticas que Dios abomina. Y esa es una puerta muy peligrosa para que entren los demonios. Otra puerta son los anatemas. Los anatemas en Deuteronomio 7, 25 y 26. Anatema quiere decir cosa dedicada. Su palabra hebrea es cherem. Y entonces uno se pone bajo maldición cuando uno toma una cosa, un anatema. Y fíjense, todos los objetos de idolatría o de ocultismo, o sea, que poseamos, ¿cómo les diré? Como estatuas de santos, como cuadros de vírgenes, como máscaras africanas, como jarrones chinos, están abriendo puertas a los demonios. Y hay muchas cosas que se clasifican como arte, o sea, pero que tienen demonios asociados en ellos. En Hechos 19, del 18 al 19, nos habla de que algunas personas que estaban recién convertidas hicieron una limpieza de sus anatemas en sus casas, con respecto de coleccionar recuerdos y objetos. Por ejemplo, nosotros podemos coleccionar objetos, digo, si nos venimos del Japón o si nos venimos de la India, pero hay que orar al Espíritu Santo, o sea, para que nos dé discernimiento, porque podemos estar teniendo una cosa maldita en nuestras manos y nosotros le estamos poniendo como un lugar al demonio para que tome lugar sobre eso. Otra puerta por la cual pueden entrar los demonios es a través de las sectas y de las religiones. Primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por lo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24 también nos está diciendo esto. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo de personas que se atribuyen a sí mismos la salvación. Y la religión es el esfuerzo humano para tratar de alcanzar la salvación a través de obras y sacrificios. Y entre estas sectas y entre esas religiones podemos encontrar, pues hay tantísimas, ¿verdad? Como el budismo, el catolicismo, los testigos de Jehová, el taoísmo, el islam, los rosacruces, el Hare Krishna, el mormonismo, los niños de Dios y muchas más. Entonces vamos a ver otra puerta por las cuales pueden tener cabida los demonios a nuestra vida y es a través de las heridas emocionales. También en esto tengo una conferencia de que va a ser muy interesante de que ustedes la escuchen acerca de todo este tema porque es muy, muy, muy amplio, pero es importante, o sea, que sepan que otra puerta que aprovechan los demonios son las heridas del alma. O sea, en un sentido, ¿cuáles son las heridas del alma? Todo lo que causa dolor, todo lo que causa angustia, puede ser llamado un trauma o una herida. Y todo lo que da un golpe, o sea, que hiere y que duele, es una herida emocional.
Y esto nos puede suceder a todos, o sea, todos tenemos heridas del alma, desde que antes de nacer, en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra edad adulta y hasta ya de viejitos. Pero fíjense, la forma más rápida de entender las puertas a donde se han abierto a los demonios es que nosotros como consejeros investiguemos los traumas que tiene la persona que ha vivido durante su niñez. Porque de veras yo me he dado cuenta de que los demonios no vacilan en aprovechar completamente los momentos de debilidad en la vida del ser humano y es en la infancia. O sea, son los niños cuando son más vulnerables y menos capaces de defenderse. Entonces, hermanos, ante toda esta serie de evidencias bíblicas, no nos queda más que reconocer, hermanos, que al Dios de la Biblia le ha agradado en su gracia soberana permitir que su iglesia, que Él ganó con su propia sangre, podamos levantarnos en armas en contra del enemigo. Este despertar de la iglesia tenemos que desenmascarar a Satanás y arrebatarle a sus cautivos y descubrir sus artimañas y sus estrategias y exponiéndolo, como dice la palabra, como un mentiroso, porque eso es lo que es, un mentiroso. Juan 8:44. Y nosotros que somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos de coraza y de amor. Y venzamos a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio, hermanos, porque menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.